Ahora sí, transformador. Transformador. Ahora sí es el título real del comienzo del tema transformador. Es el primer elemento útil que vamos a estudiar, el primer dispositivo. Se le llama máquina eléctrica, solo que algunos se oponen a llamarlo máquina porque como no se mueve, es estático, es no dinámico como lo llamo yo. Muchos se oponen a llamarlo máquina, pero en general la vamos a llamar máquina eléctrica. ¿Y qué hace un transformador? Bueno, como su nombre lo indica, transforma. ¿Qué transforma? Las características de la energía eléctrica. ¿Cuándo se usa un transformador? Que es un elemento absolutamente útil y lo van a encontrar en todos lados, no solo en las industrias, sino en el hogar también. Cuando yo tengo una determinada energía eléctrica de ciertas características que no me es útil, yo puedo con el transformador adaptarlas a mi necesidad. Y básicamente, ¿qué hace el transformador? Modifica la relación tensión-intensidad. Como el transformador, vamos al pizarrón, como el transformador no recibe, no aporta energía. Yo acá tengo el transformador con su núcleo. El transformador no aporta energía, recibe la energía eléctrica en el primario, la convierte en energía eléctrica en el secundario. O sea que se maneja con el producto B por I constante. Es decir, vamos al ejemplo típico de la soldadura eléctrica. Yo, para soldar metales, necesito unos 100 amperes o más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pido al toma de nuestras casas 100 amperes, lo derrito, se quema. Entonces, ¿qué hago? Pongo un transformador que toma 220 volts y 10 amperes y lo convierte a 22 volts. Es decir, reduce la tensión 10 veces. Como se maneja con el producto B por I constante, aumenta en el secundario 10 veces la disponibilidad de corriente. O sea que yo en ese secundario le puedo pedir 100 amperes, en tanto que el primario, al toma de mi casa, le está pidiendo 10 amperes. Entonces, este transformador es un ejemplo de utilidad de los 2 o 3 ejemplos que vamos a ver. ¿Qué hace el transformador entonces? Modifica la relación tensión-corriente de tal modo de adaptarla a lo que yo necesito. Cuando yo lo que me viene de la red no me es útil, si esto que yo dispongo acá en la red, a la izquierda, no me sirve, pongo un transformador como intermediario y adapto la energía eléctrica para que me sea útil. Acá hay un ejemplo en donde lo uso para poder tomar 100 amperes y poder fusionar los metales con el calor que desarrollan estos 100 amperes, con el electrodo, puedo fundir los metales, lo uso como soldadura. Y acá hay un claro ejemplo en donde trabajamos con U por I constante de los dos lados. ¿Por qué U por I constante? Y porque no agrega energía el transformador. O sea, se maneja con la energía que toma en el arrollamiento primario. Esta energía eléctrica la convierte en una energía magnética intermediaria y el secundario, la bobina secundaria, lo que hace es tomar esta energía magnética que le entrega el primario y convertirla nuevamente en energía eléctrica de otras características. El nombre lo recibe por lo que hace con la tensión. Entonces, como este transformador del ejemplo lo que hizo fue reducir la tensión, decimos que este transformador acá está trabajando como reductor, a pesar de que la utilidad fue que me aumentó la corriente disponible en el secundario. Pero el nombre lo recibe por lo que hace con la tensión. Así que digo, acá este transformador está trabajando como reductor. El primario es el bobinado que está conectado
a la alimentación, a la fuente, y el secundario es el que está conectado a la carga. El primario es el que se conecta a la alimentación, a la fuente, y el secundario está conectado a la carga. Ahora bien, en el reductor, el primario es el lado de alta tensión, y en el elevador, si fuera al revés, que yo lo uso para elevar la tensión, el primario es el lado de baja tensión. Acá tenemos en la carpeta otros dos ejemplos. Fíjense. Supongamos que hay un pueblo con 1000 casas, que consume 10 amperes cada uno. O sea que todo el pueblo va a consumir 10.000 amperes. ¿En qué tensión? En la tensión domiciliaria, 220 volts. Supongamos que yo genero en 220 volts a 300 kilómetros de ese pueblo, ¿sí? Genero en 220 volts. Para transmitir en 220 volts, tengo que transmitir 10.000 amperes. 10.000 amperes es un conductor de una sección enorme, carísimo, pesado, lo cual me obliga a poner soportes, columnas muy cercanas unas a las otras. Y se hace totalmente inconveniente este transporte de 100.000 amperes, perdón, 10.000 amperes, esos 300 kilómetros, ¿sí? Estos son valores muy burdos, pero para que entiendan, ni siquiera son valores normalizados. Pero si yo tengo que transmitir para alimentar a ese pueblo 10.000 amperes, tengo que usar conductores de una enorme sección, muy pesados, muy caros, tengo que poner soportes uno al lado del otro, ¿sí? En cambio, acá pongo un transformador elevador que me transforme estos 220 volts del generador en 220 kilovolts. Aumenté 1000 veces la tensión. Bueno, yo con eso transmito la misma energía, pero reduciendo 1000 veces la corriente. Con 10 amperes de circulación, ya logro transmitir esa energía. O sea, con un alambre de 1 milímetro cuadrado me sobra. Un alambre de 1 milímetro cuadrado me sobra. Con lo cual pongo los soportes mucho más lejos, ahorro en soportes, ahorro en conductor. Ahora, cuando llego al pueblo, no me sirve en 220 kilovolts, porque el pueblo trabaja a 220 volts, tensión domiciliaria. Entonces pongo otro transformador idéntico, pero trabajando como reductor, que convierta estos 220 kilovolts 10 amperes en 220 volts 10 kiloamperes. Esta subestación la voy a poner muy cerca. Esta es una subestación reductora. Esta sería una subestación elevadora. Y esto, una reductora. Esta la voy a poner muy cerca del pueblo. ¿Para qué? Para que yo pueda repartir esos conductores que le entreguen 10 amperes a cada casa en 220 volts. Acá hay mucha información. Una vez más, B por I es constante de un lado y del otro. Y fíjense que usé exactamente el mismo transformador a la izquierda como elevador y a la derecha como reductor. O sea que, ¿qué otra información hay acá? Que el transformador es absolutamente reversible. Yo lo puedo usar el mismo transformador como elevador y como reductor. Y si me están siguiendo en el análisis, yo puedo ver si es reductor o elevador cuando está conectado y trabajando en el lugar. Ahí puedo establecer que en este transformador el primario es el lado de baja tensión y que en este transformador el primario es el lado de alta tensión. Pero en realidad, si el transformador está desconectado y lo tenemos aquí arriba de la mesa o en el piso, no va a tener un primario y un secundario, porque como es reversible, yo no sé cuál va a ser el primario y cuál va a ser el secundario. Por lo tanto, lo que sí va a tener el transformador desconectado va a ser un lado de alta tensión y un lado de baja tensión. Eso sí es objetivo. Todos los transformadores tienen un lado de alta tensión, que es el lado que tiene mayor cantidad de número de vueltas, el arrollamiento, y un lado de baja tensión. Objetivamente tiene un lado de alta tensión y un lado de baja tensión. Ahora, cuando está en funcionamiento, ahí sí, yo puedo decir que el primario puede ser el lado de baja en caso de que sea elevador,
o el lado de alta, el primario, en caso de que sea reductor. Fíjense que acá una vez más estamos analizando el flujo de energía de izquierda a derecha, es decir, el que recibe la alimentación, en este caso del generador, donde se genera, es el lado de baja tensión, y aquí el que recibe la alimentación es el lado de alta tensión. Y el secundario es el que está conectado al barrio de estas 1000 casas que consumen 10 amperes cada uno. Por todo lo dicho... Perdón, ¿tengo una consulta? Sí, decime. Me mareé con la definición de primario o secundario. Es que primario quiere decir que está conectado a la fuente, ¿sería? Claro. El Perfecto. transformador es un intermediario entre una fuente de energía cuyas características no nos sirve y una carga que requiere otro tipo de energía, de otras características. Y el transformador es un intermediario entre la alimentación y la carga. Entonces, el que está conectado a la alimentación es el primario, el que recibe la energía, y el que está conectado a la carga es el secundario. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la relación de transformación, que en el transformador del ejemplo de la soldadura sería 10 o 0,1. Y en estos sería 1000 o 10 a la menos 3 en estos. Porque hay 1000 de diferencia. ¿Entre qué cosa? Acá está. La relación de transformación es el número de espiras primario dividido el número de espiras secundario, o lo que es lo mismo, la fuerza electromotriz primaria dividido la fuerza electromotriz secundaria, o la que se usa habitualmente, que es la tensión primaria dividido la tensión secundaria, o la corriente secundaria sobre la corriente primaria. En el de la soldadura sería 220 dividido 22 o 100 dividido 10. O al revés, 22 dividido 220 o 10 dividido 100. Y acá está el ejemplito con esto que estamos hablando. Tensión primaria, corriente primaria, tensión secundaria, U sub 2, con corriente secundaria I sub 2. Acá está la Z de carga, ¿sí? Bueno, yo desde aquí, desde la entrada, veo una impedancia que es igual al cociente de esta tensión con esta corriente. O sea, la Z que veo desde la entrada es U1 sobre I1. Y la Z que veo desde la salida es U sub 2 dividido I sub 2, que no es otra cosa que la Z de la carga. O sea que desde la salida veo Z2. Y desde la entrada veo Z1. Si usamos esta relación de transformación A, nos queda que U1 sobre I1, que es Z1, es AU2 sobre I2 sobre A. O sea, A cuadrado U2 sobre I2. Es decir, A cuadrado Z2. Esto es un muy sencillo análisis de ecuaciones, ¿sí? Bueno, fíjense, esta ecuación nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo esta ecuación que el transformador no solo transforma tensión y corriente, sino que también transforma impedancias. Las tensiones y corrientes las transforma en relación lineal con A. Y las impedancias las transforma en relación cuadrática, con A cuadrado. Y si hago esta inversa, me queda que también transforma, pero en relación inversa, las impedancias, las admitancias. O sea que el transformador no solo transforma tensiones y corrientes, sino que también transforma impedancias y admitancias. Las primeras, tensiones y corrientes, los hace con relación lineal con A, y impedancias y admitancias las hace con A cuadrado. Y acá hay un ejemplito numérico que es otro uso. Ya vimos 3 usos: la soldadora, el transformador elevador de tensión para que achique la corriente. Luego vimos este uso del transformador reductor para poder alimentar al pueblo.
Y ahora este uso es adaptador de impedancias. Hay un teorema de la máxima transferencia de energía que dice que la impedancia de la etapa anterior tiene que ser igual a la impedancia de la etapa posterior para que se transmita la máxima energía. Yo acá tengo un parlante cuya entrada es de 4 ohm y una salida de un amplificador cuya salida es de 16 ohm. Yo tengo que poner un transformador acá para que se igualen las impedancias. Es decir, para que el parlante vea como que la salida del equipo es 4 y para que el equipo vea como que la entrada del parlante es 16, para que ambos vean la misma impedancia. Bueno, fíjense, si hacemos esta relación, Z1 igual a cuadrado Z2, me queda que la relación es 2. O sea que si yo acá como intermediario pongo un transformador cuya relación de transformación es 2, pongo el lado de alta tensión conectado a la salida del amplificador y el lado de baja tensión conectado al parlante, logro la máxima transferencia de energía entre el amplificador y el parlante. Este es otro uso que se le da, que es transformador en función adaptador de impedancias o adaptador de admitancias, cualquiera sea la situación. Adaptador de impedancias. Bueno, en el transformador ideal ocurre lo insólito que siempre pasa en las cuestiones ideales, ¿no? Que no hay pérdidas, no hay caídas de tensión. Entonces, ¿qué pasa de uno y del otro lado? Y bueno, en el primario, si es reductor, tengo esta tensión y esta corriente. Y en el secundario, acá está equivocado. Ah, está bien. En el primario tengo esta tensión y esta corriente, en el primario. La tensión mayor y la corriente menor. Y en el secundario tengo la tensión menor y la corriente mayor. Eso sí es reductor. Y si es elevador, tengo en el primario la tensión menor y la corriente mayor, y en el secundario la tensión mayor y la corriente menor. O sea que estos serían diagramas fasoriales muy sencillos del transformador ideal, de este que está acá. Obviamente, como todo en la vida se complica, esto también se va a complicar. Y acá hay una aclaración importantísima, que es la siguiente. El transformador transforma, en algún lado está, bueno, le voy a poner el pizarrón. Vamos a ponerlo en el pizarrón, fíjense. Más adelante está el cuadrito ese, pero ahora lo voy a... Esto es muy fácil de recordar y es fundamental tenerlo presente porque resuelve muchos inconvenientes de resolución de ejercicio. ¿Ven bien ahí el pizarrón? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el transformador tiene un lado de alta tensión y un lado de baja tensión. ¿Sí? El lado de alta tensión tiene la tensión mayor. El lado de baja tensión tiene la tensión menor. Del lado de alta tensión tengo la corriente pequeña. Si la corriente es pequeña, porque la impedancia es grande. Si la corriente es pequeña y la impedancia es grande, es porque la admitancia es pequeña, porque admite poco. Del lado de baja tensión tengo la corriente grande. Si la corriente es grande es porque la impedancia es pequeña. Y si la impedancia es pequeña es porque la admitancia es grande. Entonces, esto que es de absoluto sentido común, digo, estas dos están moduladas con A y estas dos están moduladas con A cuadrado. Es decir, este cuadro es representativo de los parámetros transformados por el transformador. ¿Qué transforma el transformador? Todo lo que se mide en volt, todo lo que se mide en ampere, todo lo que se mide en ohm y todo lo que se mide en Siemens. Todos estos parámetros son transformados por el transformador. ¿Y qué parámetros no transforma el transformador? Bueno, el transformador no transforma. Lo pongo acá también. El transformador no transforma ángulos, porque respeta las rectas de acción.
fíjese que achica y agranda los parámetros respetando la recta de acción, porque A es un escalar, no transforma ni ángulos ni potencias. ¿Por qué? Y porque si los ángulos no los transforma y todo lo que agranda de tensión lo achica de corriente, no transforma potencias tampoco. Vamos a ver que en el transformador real, si bien no transforma en ninguna relación de A, ni ángulos ni potencias, vamos a ver que sí los distorsiona. El transformador real, por ser real, va a provocar una distorsión de estos parámetros, pero no los transforma en ninguna relación de A. Los parámetros transformados por el transformador son los que se miden en volt, ampere, ohm y Siemens. Bueno, valga esto como introducción del tema transformador. Fíjense que el título que viene ahora es Transformador Real. Les aconsejo que escuchen los audios, así ya vienen con un preconcepto de lo que vamos a ver en la teoría. Y les pediría que me hagan las preguntas que quieran respecto a lo que vimos. Veo que van cayendo en el camino, empezamos como 15, 16 eran, y ahora quedaron 11. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tienen para hacer? Bueno, si no hay preguntas, si les parece bien, nos despedimos hasta el lunes que viene a las 3 de la tarde. Dale, gracias, profe. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Hasta el lunes.